El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día, tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasa? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado leíamos la resurrección de Lázaro, un signo grande de la identidad de Jesús. Los signos nos hablan acerca de la persona de Jesús. Él realmente es el Mesías. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. ¿Quién puede hacer semejantes prodigios, maravillas, sino solamente Dios? ¿Quién las había hecho? En el Antiguo Testamento pues se narran todas las maravillas de Dios, y Jesús continúa realizándolas. Es Dios en la persona de Jesús, cosa que los escribas, fariseos, ancianos, sumos sacerdotes no quisieron percatarse. Jesús mismo lo dijo muchas veces: si no creen a mis palabras, crean por lo menos a las obras que hago. Porque lo que yo veo hacer al Padre, esas son las obras que yo hago. Y Jesucristo resucita a Lázaro después de 4 días de muerto. Lázaro ya está en descomposición, ya hiede, apesta. Lázaro está corrompido. Sin embargo, Jesús, que es la resurrección y la vida, lo vuelve a la vida. Aunque claro, Lázaro volverá a morir. Lázaro morirá, pero este acontecimiento va a traer muchos discípulos a Jesús. Claro que otros, en lugar de creer, van de chismosos a decirle a los escribas y fariseos. Le contaron lo que había hecho Jesús, cómo había resucitado a Lázaro, y eso les inquietó. Y esto le llenó de temor y de miedo. Dice: entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Lo reconocían, pero no le creían, no se sometían. Preferirían mejor permanecer
en sus planes, en sus egoísmos, en sus proyectos. Dice, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Estaban fuera de lugar, centrados en sus egoísmos, en sus intereses y planes, no en los de Dios. Y a veces así nos acontece. Nos gana la carne, nos ganan los intereses, el afán de hacer lo que nos agrada, lo que nos gusta, lo que va a favorecernos. Tenemos miedo de perder poder, de perder credibilidad, de ser desechados por aferrarnos a Dios, por seguir con la voluntad de Dios, con los planes de Dios. Tenemos miedo de Dios, de abandonarnos, de entregarnos, de dejar que Dios obre. Hermanos, la vida cristiana es un misterio. No puede haber seguridades. La única seguridad es Dios, y es en el cual debemos de abandonarnos. A veces pareciera que todo está perdido, que todo se desploma, pero Dios sale a nuestro encuentro. Dios sale en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. No hay que tener ningún temor, ningún miedo. Caifás va a tomar la palabra. Dice, era sumo sacerdote aquel año, y les dijo así: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que uno solo hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Dios es Dios. Dios tiene la última palabra. Y si estos se confabulan para acabar con Jesús, aunque ellos malignamente, diabólicamente planean su muerte, está de alguna forma dentro de los planes de Dios. Así son las acciones del demonio. El demonio cree que lleva de la delantera. El demonio cree que va a realizar sus planes, pero finalmente termina colaborando, ayudando a los planes de Dios. Jesús había de ser ofrecido en sacrificio. Venía a realizar la redención, nuestra redención, el perdón de nuestros pecados. Era necesario ese sacrificio para lavar, limpiar, purificar. La palabra de Dios dice que el que peca debe de morir. El ser humano pecó. El ser humano necesitaba ofrecer un sacrificio para la redención de sus pecados, pero su mismo pecado le llevaba a la muerte. Por eso es que necesitaba alguien que le sustituyera, alguien que tomara el lugar, y ese había de ser sin pecado, sin falta. Y ese es Jesús, el Hijo de Dios, el que se encarnó para deshacer las obras del diablo. Jesús dice que Él mismo entrega su vida, Él mismo la dona, nadie se la quita. Aunque pareciera que el demonio tiene la primacía, el control lo tiene Dios y nunca lo ha perdido. Jesús va a la cruz ofreciéndose a sí mismo, nos amó hasta el extremo, se donó, se entregó, y así es como Jesús va a la cruz a ofrecer ese sacrificio, a derramar su sangre, a morir en la cruz en nuestro lugar. Nos sustituye. Él lleva nuestro pecado. La palabra de Dios dice: maldito aquel que cuelga de un madero. El que es justo se hizo pecado para lavarnos, limpiarnos, para justificarnos. Jesús ha tomado nuestro lugar, murió en nuestro lugar. Su muerte
es una muerte sustitutoria. Nos sustituyó a ti y a mí, murió en nuestro lugar. Nosotros morimos en Él. En Jesús hemos pagado la culpa de todos nuestros pecados. En la cruz Jesús llevó nuestras enfermedades, dolencias, de tal manera, hermanos, que al contemplar la cruz, como Jesús mismo lo dijo a Nicodemo, cuando Él se ha levantado, atraería a todos hacia Él. Y así como también lo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Hermanos, este acontecimiento que celebramos día a día y que estamos por conmemorar, es nuestra redención, es nuestra salvación, es el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, es nuestra justificación, nuestra santificación, es nuestro todo. Por eso celebremos con dignidad, celebremos con toda expectación, hermanos, es nuestra salvación. No seamos groseros. Mucha gente se va a visitar que a su familia, mucha gente se va que al mar, a la playa, se va de viaje. Eso es una grosería, una ofensa a la salvación que Dios nos ha regalado. Nos debemos a Él y nuestro lugar es en el templo, es en la iglesia, donde somos invitados a celebrar nuestra redención, nuestra salvación. Honremos a Dios, celebremos la Pascua como el pueblo judío cuando fue liberado de la opresión del faraón en Egipto. Dios les mandó celebrar la Pascua y así lo hizo el pueblo de Israel. Celebraron la Pascua, inmolaron el cordero, untaron la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, en las jambas, y cuando vino el ángel exterminador, no pudo penetrar en la casa donde se celebró la Pascua. La sangre era el signo de redención, de salvación. El ángel exterminador pasó de largo, pero en las casas del pueblo de Egipto, ahí no celebraron la Pascua. Y ahí entró el ángel exterminador y acabó, aniquiló, arrasó con los primogénitos, empezando con el primogénito del faraón y de todas las familias y de todos los animales. El pueblo de Israel al siguiente día salió camino a la tierra de Canaán. Dice un salmo por ahí que no había enfermo, no había dolencias, todos estaban listos para la peregrinación. Es lo mismo que debemos de hacer nosotros, celebrar la Pascua, para que el ángel exterminador no venga a nuestro hogar, no destruya, no robe, no mate, no nos dañe, no nos afecte. Pero si hacemos caso omiso, hermanos, si no celebramos la Pascua, si no honramos a Dios, de seguro que el ángel exterminador vendrá, arrasará, destruirá, matará, arruinará, hará estragos en nuestra vida, en nuestra familia. Celebremos la Pascua, marquemos nuestras vidas con la sangre del Cordero de Dios, con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De seguro que viviremos más tranquilos y más en paz, sabiendo que la bendición y la protección de Dios está con todos y con cada uno de nosotros.